el Antiguo Testamento se caracteriza porque es muy narrativo. Más o menos la mitad del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, es todo narración. Y los libros históricos, pues son históricos, y la historia o la literatura histórica es narrativa. Y parte de los libros proféticos también tienen narrativa. Por ejemplo, cuando leemos Ageo, cuando leemos Zacarías, cuando leemos Jeremías, no solo son profecías, no solo son visiones o sueños, sino que también hay historia, y a esto se le conoce como textos narrativos, es decir, que está narrando algo, que está documentando algo que sucedió en la historia, o también se refiere a instrucciones. Por ejemplo, hay una gran sección en el libro de Éxodo acerca de instrucciones de cómo construir el tabernáculo, por ejemplo, de cómo hacer los sacrificios, de cómo eran los sacrificios por el pecado, el sacrificio de paz, el holocausto, la Pascua y todas estas festividades judías. Hay textos extensos donde dan las instrucciones de cómo realizar cada una de estas cosas. Los textos narrativos se caracterizan porque son literales. ¿Y cómo se interpreta un texto literal? Literal, ¿cierto? El nombre lo dice. Entonces, los textos narrativos se centran en algo que ha acontecido. Podemos decir que son también acontecimientos. Cuando usted lee, por ejemplo, la historia, digamos la historia de Río Sucio, usted lee un libro o un ensayo sobre la historia de Río Sucio, es un texto que es histórico, pero que está contando acontecimientos. Una característica principal es que es literal. Puede que tenga algo poético, puede que tenga un sarcasmo por ahí, puede que tenga una copla, puede que tenga una leyenda, un mito, pero en sí, en general, está contando acontecimientos, y en el contexto de cómo se escriba esa historia del pueblo, ya usted puede identificar qué es un mito, una leyenda, o qué es una comparación, o qué es una exageración, tipos de literatura. Entonces los textos narrativos no son ajenos a que de pronto tengan una parábola, tengan una alegoría, incrustados, por decirlo así. Hay un texto narrativo, por ejemplo, desde Números capítulo 23 en adelante, que está hablando de una historia. Entonces, como para mirar un ejemplo de cómo hay géneros literarios incrustados en narrativas históricas. Números capítulo 23, no lo vamos a leer todo porque son varios capítulos. La historia es desde el 23 hasta el 25. Para resumir, la historia de Balaán, que es muy conocida, y es de un profeta que es llamado para maldecir a Israel por un rey moabita llamado Balac, y en medio de la narrativa, este profeta habla poéticamente. Por ejemplo, dice el versículo 9: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuenta de la parte de Israel? Capítulo 24, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora,
lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Entonces vemos que hay profecía y que hay poesía. Bienvenida, amén. Hay profecía y hay poesía, y leo este texto solo como un ejemplo de que en medio de narraciones de acontecimientos nosotros nos encontramos también con poesía, con profecía, y es nuestro trabajo identificar ese tipo de cosas en un texto. Entonces, muchos han puesto en duda la historicidad, es decir, la veracidad de la historia de algunas partes del Antiguo Testamento, porque aunque son narrativas literales, históricas, para la gente moderna mayormente es casi imposible creer, por ejemplo, la primera parte de la Biblia, esos primeros 4 o 5 capítulos o 6 capítulos de la Biblia. Para muchos les cuesta creer que una narrativa que ha de ser literal hable de la creación, por ejemplo, de un hombre de barro o de una mujer de una costilla. Entonces muchos dicen eso es simbólico. De hecho, y ahorita vamos mejor a hablar un poco de eso más adelante, pero muchos ponen en tela de juicio parte de los libros históricos. ¿Por qué? Pues las razones es porque la historia de Génesis, quedémonos en Génesis, la historia de Génesis omite eventos importantes. Yo creo que nosotros hablamos una vez de que Génesis abarca más de 2000 años de historia y solo son 50 capítulos, que hay más años en Génesis, o aproximadamente Génesis tiene los mismos años, o está inscrita o abarca un periodo de tiempo igual al que abarca desde el Éxodo hasta la venida del Señor Jesucristo, y que vemos que ese resto de historia ocupa el resto de los libros de la Biblia, porque aún las cartas, aún el libro de Apocalipsis se escribe solo aproximadamente 70 o 90 años después de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible, dicen muchos, que Génesis, que abarca 2000 años, omita tantos eventos históricos y omita tantas civilizaciones? Por ejemplo, el Antiguo Testamento no habla de la civilización china, de la construcción de la muralla china y de muchas otras cosas importantes que acontecieron en la historia. Solo vemos que sigue una línea. Al principio es muy general, pero después de después de Noé, no se expande la historia. Pues imagínense los volúmenes que necesitaríamos de la Biblia si la Biblia fuese absoluta históricamente hablando. Cada uno de los hijos de Noé tuvo varios hijos, y de esos hijos surgieron civilizaciones enteras, y para cubrir toda esa historia pues necesitaríamos muchísimos libros, muchísima tinta, y entonces muchos niegan que entonces Génesis sea veraz. Otra de las razones es porque entre el tiempo del escritor y los sucesos pasaron muchos años. Por ejemplo, más o menos ¿en qué año ocurre Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues podríamos decir el año 0, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién escribió Génesis? De pronto han leído en una Biblia de estudio, o han investigado, o en estudios bíblicos a distancia que hayan hecho,
en este tipo de libros, Génesis, Éxodo, Levítico, aparece quién es el autor. ¿Quién es el autor de Génesis? No sabe, un hombre llamado Moisés. Ajá, Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números y Levítico y Deuteronomio son escritos por Moisés. Ahora, y no nos vamos a meter mucho en esto porque no es el estudio de estos libros, pero no es un secreto que hay una parte de esos libros que no escribió Moisés, que es los que narran la muerte de Moisés. Seguramente fue un agregado a ese libro hecho por Josué o por algún otro hombre, pero Génesis es atribuido históricamente y hay evidencias de que fue escrito por Moisés. Ahora, ¿en qué tiempo vivió Moisés? Mucho después de la creación. Moisés vivió aproximadamente, algunos dicen 2500 años después, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán, digámoslo así, porque Adán fue creado en el sexto día, y aproximadamente 1000 años ocurrió la historia del diluvio, o un poquito más, y aproximadamente 1500 años, 1700 años es la historia de Abraham, y pasa mucho tiempo después. Entonces podríamos decir para no ser exagerados, que aproximadamente Moisés vive 2000 años después de la creación. Ahora, si hacemos la cuenta, obviamente nos va a dar más tiempo, pero es como un número redondo para mirar que los escépticos dicen y dudan de Génesis porque dicen que si Génesis fue escrito por alguien que vivió 2000 años después, es muy probable que tenga muchas fallas, fallas históricas, exageraciones y muchas cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo llegó a Moisés todo este conocimiento, cierto? Porque debemos tener en cuenta que en la creación no hubieron testigos oculares, ya por lo menos humanos, no hubieron seres humanos viendo lo que Dios estaba haciendo. Entonces no, por lo menos esa parte no tiene testigos, tal vez ángeles, pero ¿cómo entonces llega a Moisés? Y una de las maneras es que probablemente pudo haber sido por transmisión oral, es decir, no la creación tuvo que haber sido obviamente revelada por Dios, pero Adán le cuenta a su hijo le cuenta a su hijo, y así sucesivamente, hasta que llega al tiempo de Moisés. Era historia de conocimiento común. Sin embargo, hoy uno ve, por ejemplo, en Primera de Reyes 11:4, en Primera de Crónicas 9:29 y otros textos que están contando la historia de Salomón, por ejemplo, en estos textos citados, y dice que no está escrito esto. Vamos a mirar uno de estos ejemplos. No recuerdo literalmente el texto. Veamos, por ejemplo, el de Reyes, Primera de Reyes 11:4. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice: cuando vamos al de Crónicas, porque como que lo apunté mal. Primera de Crónicas 9:29. Primer libro de Crónicas 9:29. Bienvenidas, hermanas. Dice:
Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en el libro del profeta Natán? 9:29. Entonces este texto es muy interesante para lo que estamos hablando, porque los libros de Reyes y de Crónicas son atribuidos a Samuel, y Crónicas, yo dije primera, era segunda. Qué pena, hermanas, segundo de Crónicas. Y leo este texto solo como un ejemplo, porque por ejemplo, Primera de Reyes, en su pasaje paralelo, Primera de Reyes es atribuido, según algunos historiadores, a Samuel. Y Samuel vive mucho tiempo después, por ejemplo, de David. Perdón, Samuel no, Esdras. A Esdras, a quien se le atribuye Crónicas, vivió mucho tiempo después de David, mucho tiempo después de Salomón, pero sin embargo, él está narrando ¿qué? Los acontecimientos. Él está narrando los acontecimientos y, por ejemplo, en este texto acude a los escritos, a los libros ¿de quién? Del profeta Natán. Ahora, Natán sí fue contemporáneo de David. Natán es aquel que reprende a David cuando él tiene este suceso con Besabet. Él es el que le dice: tú eres ese hombre. Entonces, el escritor de Segunda de Crónicas, que no fue ni David ni Salomón, está hablando de acontecimientos históricos y acude a esos libros. Entonces, es muy probable que, o sea, por transmisión oral o por documentos antiguos, fue la manera que Moisés usó para escribir el Génesis. Ahora, nosotros entendemos también que la escritura, y eso lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo las profecías, los acontecimientos o los textos narrativos hablan de algo que ya aconteció. Las profecías hablan de algo que va a acontecer. Ahora, ¿quién reveló las profecías? Yo, ¿cierto? Dios, por su espíritu, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de un ángel, por muchos medios Él reveló que la profecía, lo que va a acontecer. Ahora, nosotros como creyentes, nosotros que creemos que Dios es todopoderoso, de que Dios es soberano, nosotros creemos que el Dios que es capaz de revelar la profecía puede también revelar el pasado. Así que para nosotros no es un problema que Moisés haya vivido más de 2000 años después de la creación. Para los escépticos es un problema, pero también es un problema grandísimo para ellos las profecías, pero para nosotros no. Bien pudo haber sido transmisión oral, bien pudo haber sido escritos antiguos, pero lo que sí creemos es que todo fue organizado por Dios. Bueno, entonces esto es interesante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a las narrativas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O algún aporte, hermanos, perdón? ¿Todo está muy claro? Bueno. Los que llegaron después también, ¿todo claro? Bueno. Bueno, ahí cuando hablamos de textos narrativos, se dividen en varias épocas, por decirlo así. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos lo que se conoce, o lo que es conocido, cuando estudiamos esta materia, como narraciones. Prehistóricas.
Ahora, no es que estemos creyendo en la prehistoria de que el hombre viene del mono o nada por el estilo, no. Es para hablar de esos primeros capítulos de Génesis, más o menos los primeros 11 capítulos, desde la creación hasta Babel, porque cuando uno examina esos primeros capítulos, podríamos decirlo, ahí está la clave para entender todas las escrituras. O sea, es importante que Génesis del 1 al 11 nosotros lo podamos entender, porque si nosotros entendemos Génesis 1 al 11, tenemos una clave para entender todo el resto de las escrituras. Entonces a esto se le conoce como las narraciones prehistóricas. ¿Por qué? Porque presentan varias cosas, presentan los hechos de los orígenes, de la narrativa de los orígenes de todas las cosas. Por ejemplo, el inicio o el origen del hombre, el origen de la tierra, el origen de los animales, el origen del pecado y también el origen del evangelio. De hecho, hay un versículo muy famoso en Génesis, en esta sección de la Biblia, que se conoce como el protoevangelio. ¿Saben cuál es ese versículo? Lo vimos en teología bíblica los que estuvieron. Génesis 3:15, que habla de esa enemistad entre la mujer y la serpiente, pero lo más importante del texto es que habla de la simiente de la mujer que vendrá a aplastar, o que vendría a aplastar la cabeza de la simiente de la mujer, que vendría a aplastar la simiente o la cabeza de la simiente de la serpiente. Y eso ya ocurrió cuando Cristo vino, aplastó la cabeza de la simiente del mal. Entonces vemos los orígenes de muchas cosas, la entrada del pecado y el principio de la redención humana. Los orígenes los tenemos nosotros en esta parte de la historia. Entonces, cuando ustedes piensen en Génesis del 1 al 11, ustedes pueden pensar en los textos de narrativa prehistórica. Allí habla del diluvio, allí habla de cómo Dios trata con el pecado, los orígenes de cómo Dios trata con el pecado, pero no solo eso, sino que también nosotros vemos allí los orígenes de las naciones. En Génesis capítulo 11, que hace parte de este texto, se narra de cómo de los hijos de Noé se vuelve a poblar toda la tierra, y de cómo surgen las naciones, y de ahí en adelante nosotros podemos decir, como decíamos al principio, la historia no es tan general, sino que la historia toma una línea. ¿Han notado eso? Que desde que aparece Abraham en Génesis capítulo 11 al final y Génesis capítulo 12, desde que Abraham aparece, la historia se estrecha. Porque al principio decíamos que la Biblia omite muchos eventos importantes de la historia, y eso es una de las cosas que las personas escépticas tachan de la Biblia. Dice la Biblia, ¿por qué no habla de todas esas batallas, de todas esas guerras que hubieron en el pasado, de todos esos imperios? Solamente los menciona, pero no se centra en cómo ocurrió todo lo del imperio medo-persa, el imperio babilonio, el imperio asirio. Solo los menciona como enemigos del pueblo de Dios, pero no habla nada, habla muy poco más bien de todo esto, y hay cosas, como decíamos, que ni siquiera menciona, pero ocurrieron. Que hay muchos libros históricos que hablan de lo que ocurrió en el mundo hace 4.000 años, hace 5.000 años, pero que no están en la Biblia. Entonces es importante entender que después de Génesis 12
Génesis 12, la historia es muy diferente. Entonces, cuando estudiamos Génesis, esta primera parte, nosotros vemos una historia muy general. Hasta Génesis 11, uno ve toda la humanidad como junta. Toda la humanidad está junta, pero luego está esparcida porque Dios se centra en una línea, la simiente de la mujer que llega hasta la simiente de Abraham, y luego Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y se centra en ¿qué? En la familia de Abraham, luego en la familia de Jacob, luego en la familia en los descendientes de Jacob, que es el pueblo de Israel, y luego de ahí en adelante una dinastía, la dinastía de David, los profetas, y sí, la nación de Israel del norte, Judá en el sur, pero solamente una historia muy estrecha. Y sí, menciona a los asirios, a los filisteos, los menciona, pero no cuenta cómo era esa civilización. Da rasgos, da pinceladas, pero no se centra. ¿Cuál es otra clave? Es entender cuál es la finalidad, cuál es el fin o cuál es el propósito, cuál es la finalidad del por qué fue escrita la Biblia y por qué fueron escritas las narrativas, o sea, cuál es la finalidad. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Muchos critican Génesis, los primeros capítulos, porque no habla mucho acerca de cómo es como del cosmos, de la ciencia. No habla mucho acerca de la tierra, si es redonda, si es plana. Pero esa no es la finalidad por la que fue escrita Génesis. O sea, Génesis, la Biblia, no es un libro de ciencia. Contiene ciencia, habla de geología, habla de cosmología, habla de muchas cosas de la ciencia, pero en sí, su propósito, su finalidad es ¿qué? Es revelar a Dios y su plan, ¿cierto? Revelar a Dios, revelar el plan de redención, y de eso es lo que trata toda la Biblia. Y eso es lo que vimos cuando estuvimos estudiando teología bíblica, es mostrar varias cosas. Número uno, quién es Dios, su plan, su propósito, pero también es mostrar, porque la Biblia está escrita ¿para quién? Para los hombres. Entonces también la Biblia nos responde y nos muestra quiénes somos nosotros, de dónde venimos y para dónde vamos. Los que han estudiado, leído algo de filosofía, las 3 preguntas del hombre desde la antigüedad han sido esas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y hay gente allá afuera en este momento, allí en esas fiestas, tomando, drogándose, bailando, haciendo muchas cosas, tratando de no pensar en eso, porque el incrédulo no quiere pensar en eso. Y las personas intelectuales, los pensantes, se han gastado la vida pensando, escribiendo, investigando: ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde tenemos esa respuesta? En la Biblia, principalmente en los primeros capítulos de la Biblia. Entonces, ahora, cuando Dios muestra el propósito, su propósito, Él usa hombres para escribir, como hablábamos. Él usó a Moisés para escribir los primeros libros de la Biblia. Él usa a los profetas para escribir mucha narrativa histórica y para escribir profecías. Él usa al hombre y lo hace también de diferentes formas. Por ejemplo, cuando él habla en narrativa,
y luego lo hace, digámoslo así, por medio de profecías, o lo hace por medio de poesía, etcétera, la finalidad, el propósito no cambia, es el mismo, solo cambia la forma, solo cambia la manera. O sea, los profetas, los salmos, ¿recuerdan el versículo clave que hemos repetido mucho en esta clase? Lucas 12, 24, 44, que dice que pasando por Moisés, los profetas y los salmos, les declaraba todo lo que la escritura decía de él. Entonces hay un fin, hay un propósito, es mostrar ese plan de redención en Cristo, y Dios lo hace por medio de narrativa, por medio de profecía, por medio de poesía, por medio de cartas, parábolas, analogías, metáforas, etc. No cambia el fin, cambia la manera. Es como, por ejemplo, en el arte usted puede decir algo por medio o de la literatura, pero también lo puede hacer por medio de una escultura, de una pintura. O sea, hay muchas maneras en que los artistas expresan, pero usted puede expresar una misma cosa, y por ejemplo Miguel Ángel, Da Vinci, todos aquellos escultores antiguos, muchos de ellos eran escultores, pero también eran pintores, y muchos de ellos también eran escritores, y manifestaban, no sé, una verdad, una filosofía, un pensamiento de ellos de alguna de esas maneras, pero el propósito era el mismo. De la misma forma, Dios, dice la escritura, que él se dio a conocer de diferentes maneras, y las principales de ellas es a través del Señor Jesucristo y a través de la escritura, pero el fin es el mismo. Y trayendo esto a lo que estamos hablando, sea narrativa, sea profecía, sea poesía, tiene un mismo fin, una misma finalidad, pero de una forma diferente. Por eso debemos saber, cuando leemos textos narrativos que por lo general son muy largos, debemos entender, siempre tener en cuenta cuál es el propósito. Los textos narrativos están divididos en diferentes grupos, podríamos decirlo así. Tenemos, por ejemplo, los que hablan de la creación, que son Génesis 1 y 2. Esto nos muestra un Dios absoluto, un Dios soberano, creando todo de la nada. Ahora, Génesis 1 y 2 son narrativos, aunque parecen que fuesen como un cántico, parecen un canto. Por eso muchos teólogos liberales han llegado a la conclusión de que Génesis 1 mayormente es poético, y que es metafórico, que es analógico, que por ejemplo habla, por ejemplo, de la teoría de los días largos. ¿No han escuchado de pronto hablar de esa teoría? De los 6 días de la creación. ¿Nosotros qué entendemos cuando leemos Génesis 1? El primer día separó Dios la luz de las tinieblas, el segundo día hizo esto y aquello, el tercer día, el cuarto día, el quinto día hizo al hombre, el sexto día hizo al hombre, el séptimo día descansó. ¿Qué entendemos? ¿Cómo entendemos esos días nosotros cuando leemos Génesis 1? Literales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que está narrando un acontecimiento y lo vemos como algo que histórico, como algo
una narrativa histórica y, como dijo la hermana, literal. Pero muchos dicen no, cada uno de esos días puede representar miles de años, o incluso unos van allá, millones de años. ¿Por qué? Porque ellos quieren. ¿Será que están tocando la puerta? Es que me pareció, es como escuchar una puerta. Ellos quieren unir la Biblia. Bueno, no soy tan mal del oído. Casar la palabra de Dios con la evolución. Entonces, al decir que cada uno de esos días de la creación equivalen a miles o a millones de años, entonces es como funcionó, ¿cierto? Que la luz se fue separando de las tinieblas, se fue formando la tierra, pero eso fue un proceso de miles o millones de años, de cómo, y hacen un paralelo entre los días, de cuando Dios separa el agua de la tierra, luego dicen creó los animales marinos, y en la evolución ese es el orden. Primero hay vida en el mar y luego hay vida en la tierra, pero nosotros entendemos que es narrativa, y Génesis, la primera parte, es coherente con lo que se ha venido descubriendo en la historia. No solo Génesis, toda la palabra de Dios en cuanto a la cosmología es coherente. Las escrituras y lo que creemos los cristianos no choca con lo que la ciencia enseña acerca de cómo es la tierra, de si es plana o si es redonda. Los antiguos, muchas civilizaciones, las civilizaciones hindúes, las civilizaciones babilonias, la civilización oriental, los chinos, muchas civilizaciones siempre han tenido unas creencias, o por lo menos antiguamente tenían creencias muy extrañas acerca de la tierra. Unos decían que era una especie como de ponqué o de torta que estaba encima de la concha de una tortuga gigante que estaba nadando en un océano infinito. Eso era lo que creían muchos. Otros creían, los griegos más antiguos creían que la tierra era como un globo que estaba en las espaldas de un gigante llamado Atlas. O sea que toda la tierra era algo como un círculo plano suspendido en las espaldas de Atlas, un gigante que ellos creían que existía y que ese hombre iba caminando por algo infinito. Entonces vemos que hay incoherencia con lo que la ciencia ha descubierto después. Es interesante que en la Edad Media hubo un hombre que descubre que la tierra no es plana, sino que es redonda, Galileo. Eso lo vimos en el colegio, los que no fueron al colegio a calentar silla. Vimos que hubo un hombre llamado Galileo Galilei que descubrió que la tierra era redonda, y es interesante que los cristianos estaban de acuerdo con él, pero la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con él y lo persiguió, y no recuerdo bien la parte si él murió o fue exiliado por la Iglesia Católica. Entonces vemos que los que estudiaban las Escrituras aceptaron esta postura, porque la Biblia ya hablaba de algo muy similar. Entonces debemos entender la narración como algo literal, como sucesos históricos, y eso nos ayuda a entender y a no torcer muchos textos de las Escrituras. Ahora hay otra parte, y es la parte de la caída del hombre a partir del capítulo 3 de Génesis. Es un relato también histórico, no simbólico. Para muchos también se ha convertido en algo simbólico. Perdón. Pero cuando vamos a Génesis 3, nosotros vemos que es un relato histórico. Podemos llegar a la conclusión que Dios creó al hombre bueno
pero que Dios creó también al hombre con la capacidad de obedecer o de desobedecer. Y esto es un misterio. Si Dios ya sabía que la caída iba a suceder, y si fue algo decretado por Dios, ¿por qué le dio la capacidad al hombre de obedecer o desobedecer? Es un misterio que podemos darle cabeza toda nuestra vida, pero aceptamos este texto como histórico, que el hombre y la mujer estaban en Edén y que Satanás vino convertido en una serpiente o usando una serpiente y engañó a la mujer comió el fruto, un fruto literal de un árbol literal, y que se produjo la caída, que ese Adán fue representante de toda la humanidad. ¿Alguien me puede ayudar por favor con las ventanas? Fue nuestro representante delante de Dios, así como Cristo después fue ese segundo Adán que también nos representó a todos delante de Dios. Entonces nosotros debemos entender hasta Génesis 3, nosotros debemos interpretar las escrituras de una manera. No había pecado, pero a partir de Génesis 3, versículo 6, ya la situación es muy diferente, porque dice que Adán y Eva comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos, viene el castigo, las consecuencias por el pecado que han afectado a toda la humanidad desde ese entonces. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo pasó desde Génesis 1:1 hasta que Adán y Eva comen el fruto. Es posible que hayan sido semanas, meses, quizás años, no lo sabemos. Pero personalmente pienso que no fue mucho tiempo, ya que en el hombre había esa capacidad de obedecer o de desobedecer. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasa, pero las cosas ya no son iguales. Cuando ustedes estudian Génesis 1 al 2, no hay pecado, no hay consecuencias de pecado, no hay muerte, no hay muerte, no hay consecuencias por el pecado. Y a partir de Génesis 3 es que nosotros vemos claramente también el inicio de la revelación del plan de Dios. No que no haya estado en ese tiempo antes, pero a partir de Génesis 3:15 es que se revela el plan de redención. Se revela un plan de redención. De ahí en adelante las escrituras no son las mismas. Entonces es importante nosotros tener claro esto, que en estos textos narrativos, Génesis 1 al 2 es muy diferente a Génesis 3 en adelante. Dice la escritura en Génesis 3:15 que Dios levantaría una simiente, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, Gálatas 4:4 por ejemplo, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a nosotros. Entonces hay un cumplimiento de algo que Dios mostró muchísimos años antes, casi 4000 años antes. Entonces en medio de este texto narrativo hay una promesa profética, pero en sí el texto es narrativo y debemos entenderlo como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte? ¿Sí creen que esto es útil para entender los textos narrativos o no? Bueno, me alegra mucho porque para mí ha sido también muy útil entender estos textos, incluso genealogías, listas.
Ahorita hablaremos acerca de algo que es importante también como una clave para entender esto. Bueno, después de esto vemos que el pecado se multiplica, que a partir de Génesis 4 se comienza a ver muy marcada los dos linajes, el linaje de la simiente de la mujer, pero también el linaje de la simiente de la serpiente, porque hay una genealogía de Caín en el capítulo 5, pero luego hay una genealogía del hijo de Adán y Eva, que es Set, porque ya Abel ha muerto, no deja descendencia, pero nace Set, que fue ese descendiente de la mujer, y a partir de Set viene hasta Abraham y hasta Cristo. Y esto ya lo vimos, ¿cierto? Lo hemos visto anteriormente, pero es interesante entender que desde ahí en adelante se marcan los dos linajes y que todos estos textos hablan también de una manera narrativa. Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6, cuando habla del diluvio, todo esto es narrativo. Por eso no creamos cuando alguien les diga o cuando lean por ahí en algún libro que el diluvio es algo figurativo, es algo metafórico. Hay personas que creen así, pero cuando uno va al texto, uno ve que sigue que la narrativa, y es una narrativa histórica, y el diluvio es algo histórico literal. A partir de ahí es interesante ver que Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta. Ya, después de la caída, el pecado está a la puerta. Todos nacemos siendo pecadores y propensos a pecar, porque una cosa es ser pecador y otra cosa es pecar. Y pecar es algo que cometemos todos los días, en pensamiento, en acción, por omisión. Todos los días pecamos, y eso nos hace pecadores en práctica, pero también somos pecadores en esencia, o por lo menos eso era lo que éramos cuando nacimos y hasta que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Antes de nosotros entregar nuestras vidas a Cristo, éramos pecadores esencialmente y también en práctica. Y Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, y es interesante que a partir de Génesis 6 se comienza a narrar la pecaminosidad del ser humano. Y esa es la razón, esta es la causa del diluvio. Debes entender este tiempo que abarca estos primeros capítulos de la Biblia. Es muy importante para nosotros poder entender el resto de las Escrituras. En Génesis 11 vemos el inicio de las naciones, vemos el surgimiento de la familia de Abraham, de la descendencia de Sem, hijo de Noé, y que en él o en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces podemos decir algo, y es que por medio de eventos narrativos, históricos, literales, son tres palabras muy importantes para que tengamos en cuenta: narrativos, históricos, literales. Por medio de este tipo de literatura, Dios revela su propósito eterno de redención. Ya cada historia que usted ve en las Escrituras es parte de ese propósito eterno. Encaja en el plan de redención. Cuando vemos una batalla, cuando vemos la esclavitud de José en Egipto, cuando vemos el regreso o la salida, más bien el éxodo, cuando nosotros vemos la entrada a la tierra prometida, todos estos son sucesos históricos, literales, que están narrados en las Escrituras, pero por medio de los cuales Dios revela su plan, que hacen parte
del plan de Dios. Son más que historias bonitas, son más que historias de superación. Muchas veces se usan estos textos como historias de superación personal. Y otros textos, unas listas largas, unas instrucciones largas del templo, de cómo construir el templo, de cómo construir las murallas en Jerusalén. Entonces como que eso no lo leamos porque eso no es importante. Pero es importante, porque conecta sucesos, digámoslo así, más relevantes en el plan de Dios y nos da un entendimiento más amplio de lo que es el plan de Dios. Bueno, esto ya lo hablamos. Antes de Génesis 11 es interesante ver que la gente estaba aglomerada. Había una especie de unidad. El propósito era crear una ciudad muy importante, pero la gente estaba muy junta. Han pasado muchos años, han pasado más de 1000 años, aproximadamente casi 1500 años o más de 1500 años. La gente está aglomerada, hay una especie de unidad, una sola lengua. ¿Han notado eso? Que hay una sola lengua, un solo idioma. Hay una sola ciudad, hay una sola civilización. Es interesante que había una especie de mezcla de tanto de la simiente de la mujer como de la simiente de la serpiente. Hay una mezcla de descendientes de Caín con descendientes de Noé, pero marcada. Es interesante ver que después de Babel, como lo mencionamos, la historia se estrecha porque se centra solamente en los descendientes de Sem. ¿Cierto? Eso lo vemos claro ahí en Génesis 11. Pero entonces digo esto porque es importante entender que de ahí en adelante también la historia es muy diferente. Entonces vamos a mirar algunas etapas. Entonces, primero, nosotros debemos entender, ¿cierto?, lo que ya mencionamos, la prehistoria. Prehistoria que es Génesis 1 al 3. Génesis capítulo 1 al 3, como ya lo vimos. Pero luego hay un periodo conocido como el periodo patriarcal. Periodo patriarcal, y digámoslo así, está marcado por Babel, Génesis 11. Después de Babel la historia no fue la misma. Ahora, en este medio nosotros podemos ver también lo que fue la época entre la caída y el diluvio. O sea, desde la caída en Génesis 3 hasta el diluvio, la historia también es muy diferente. Ahora, no tenemos mucho contenido ni la primera parte ni en la segunda, porque aquí está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, que es donde vemos el diluvio, o 9, ¿cierto?, donde termina esta parte. Muy diferente a la primera parte, pero luego cuando comienza el periodo patriarcal, finalizando el capítulo 11, iniciando el capítulo 12, nosotros vemos que la historia bíblica no es la misma, y debemos tener eso en cuenta cuando nosotros leemos desde Génesis 12 en adelante. Luego hay otra etapa, por decirlo así, que es la etapa del periodo mosaico. El periodo mosaico. Esto incluye lo que es el Éxodo hasta las puertas, casi las entradas, la entrada a Canaán. En medio de ese periodo mosaico, que ese sí es muy largo, y tenemos
todo el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, dando una narrativa de lo que es el periodo mosaico. Ahora, si hablamos de dispensaciones, porque existen las dispensaciones per se, es decir, en sí mismas, podemos dividirlo también casi de esta misma manera, y podríamos decir que esta sería la dispensación de la ley. La diferencia del periodo mosaico a la dispensación de la ley es que la dispensación de la ley, según lo vemos marcado en las escrituras, es desde el Éxodo, o desde que se da la ley en el monte Sinaí, hasta la muerte de Cristo en la cruz. Ese es un periodo mucho más amplio, pero cuando hablamos de periodo mosaico nos referimos a ese periodo histórico. Aquí no es nada, digámoslo así, aunque nos ayuda a entender la teología, pero aquí no estamos hablando de etapas diferentes la una de las otras, de planes de Dios diferentes, sino de etapas en la historia de redención que son altamente narrativas. Y algo que nos ayuda mucho a entender este periodo mosaico es entender los tres enfoques de la ley. Ya hemos hablado de eso, ¿quién los recuerda? ¿Cuáles son los tres enfoques de la ley? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la ley moral? Los mandamientos, los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos que parten de esos 10 mandamientos. La ley ceremonial, que consiste sacrificios, ceremonias, el templo, el tabernáculo, las fiestas, las celebraciones, todas este tipo de leyes que ya no son para nosotros porque eran ceremoniales y ahora en Cristo no son necesarias. Y la otra es, ¿cuál es el otro enfoque de la ley? Moral, ceremonial y ¿quién sabe? La ley civil, ¿cierto? Si tu hijo es rebelde, no lo mates, llévalo para que los demás lo maten. Si alguien viola el día de reposo, haz esto y aquello, ¿cierto? Que está muy unido a la ley ceremonial, pero también habla de las leyes para un rey, las leyes para el pueblo. Si tu vecino corre los linderos, si tu vecino te aporrea tu buey, si tu buey cae en un hueco que hizo tu vecino, ¿qué hacer en todos estos problemas? ¿Qué hacer si usted es ciudadano en una parte y llega a otra ciudad? Muchas cosas hacen parte de algo que es, como dice la expresión, parte de la ley civil. Entonces esto es importante para entender toda esa narrativa, porque en los libros, digámoslo así, de la época mosaica, que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, usted va a encontrar mucha narrativa. En Éxodo usted se va a topar con varios capítulos que hablan de traer materiales para un tabernáculo, de cómo construir el tabernáculo, qué hacer cuando lo construyan. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto cómo entenderlo? Entonces, teniendo en cuenta la parte ceremonial, nosotros entendemos la importancia de esto en Hebreos con la venida del Señor Jesucristo. Pero bueno, ese no es el tema en este momento, pero nos ayuda. Otra etapa, la conquista. La conquista, ¿de qué libro estaríamos hablando aquí? Josué, ¿cierto? Principalmente Josué y también Jueces. Jueces y Josué y Jueces hablan mucho acerca de qué, de la conquista, de cuando entra Israel a Canaán. Hay muchos textos en estos, hay muchas cosas en estos pasajes que han sido muy criticadas históricamente, porque ¿cómo es posible que una nación llegue barriendo con todo? Sí, hermano.
matando niños, mujeres, animales, conquistando, ocupando tierra que no es de ellos. Pero nosotros vemos, o sea, entonces, leyendo la narrativa, vemos que Dios dice que en algún momento llegará el colmo, la maldad del amorreo, de la gente que vive en toda la zona, y que cuando Josué entra conquistando es porque ya se llegó al colmo, la maldad del amorreo, y lo que Dios está haciendo es juzgando a esas naciones. ¿Tuvieron oportunidad? Sí, porque cuando Dios le dice a Abraham, cuando llegue al colmo la maldad del amorreo, yo sacaré de esclavitud a mi pueblo que estará oprimido por 400 años y luego les daré la tierra. Pero cuando llegue al colmo la maldad del amorreo. Entonces, entendiendo esto, nosotros no vamos a tener problema con esos textos narrativos que hablan de un ejército entrando y matando hombres, mujeres, niños, animales. Ahora, ¿toda la historia es así? ¿Eso ha sido permitido durante toda la historia? No. Muchos cristianos lamentablemente justifican lo que está haciendo hoy Israel en Gaza acudiendo a esos textos. Pero nosotros debemos entender que hubieron periodos, etapas, y entre ellos la etapa de la conquista. Hace parte de la dispensación de la ley, pero es una etapa de conquista. En otras ocasiones fueron otras naciones las que hicieron casi lo mismo con Israel, pero Dios no permitió que fuese exterminada. Cuando entramos al periodo de la iglesia, de la gracia, después de la resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo, comienza lo que es la iglesia, y ya muchas de estas cosas cesaron. Las ceremonias, los sacrificios, las leyes civiles. Ya no nos basamos por leyes civiles, sino que nosotros nos basamos por las leyes de cada nación. Nosotros respetamos las leyes civiles de nuestra nación, porque ya no estamos obligados a seguir unas leyes civiles que fueron para un pueblo en el pasado. Y situaciones como estas de entrar y apoderarse y ocupar tierras ajenas, eso tuvo también un periodo, que fue el periodo de la conquista, y fue ordenado por Dios mismo. Entonces, entender esto es muy importante al pensar en estos textos narrativos difíciles. Luego tenemos el periodo davídico, que es el periodo de las dinastías, las dinastías de los reyes. Luego vienen los profetas, la decadencia del pueblo. Entonces, primero tenemos la conquista. Luego viene un periodo, ¿cierto?, de los jueces, que hace parte de ese periodo de conquista. Luego viene el periodo davídico, digámoslo así, la dinastía, que comienza con Saúl, pero la voluntad de Dios es que fuera David. Pero digámoslo así, este periodo dinástico comienza con Saúl, pero luego brinca David, y de David en adelante es la dinastía de David. Hay un periodo de decadencia después de esto, porque David y Salomón, y podríamos decir Saúl, David y Salomón tienen un reino muy estable. Pero después de Primera de Reyes 12 y Primera de Crónicas, no recuerdo el capítulo, pero quedémonos con el paralelo, que es Primera de Reyes 12, ocurre algo que, quién sabe qué ocurrió históricamente, que marcó el destino de Israel. Pasó algo, ya se había muerto David, ya se había muerto Salomón. La división del reino, porque el hijo de Salomón no pudo con la herencia que le dejó Salomón, y por problemas con un hombre llamado Jeroboam, Salomón había oprimido mucho ¿cierto?, con dinero, pidiendo muchos impuestos, y la gente le reclamó a su hijo, a Roboam, pero Roboam no quiso oír el buen consejo de los ancianos, sino que escuchó el consejo de los jóvenes y no quiso dejar de oprimir a la nación. ¿Y qué pasó? Se divide el reino. Entonces comienza el periodo de decadencia.
Hermanos, si tenemos esto en cuenta, nosotros podemos leer e interpretar más fácilmente estos textos narrativos, porque hasta Primero de Reyes 12 hay un Reino Unido, y desde ahí en adelante ya la Biblia comienza a hablar de Israel y de Judá como dos reinos diferentes. En el norte se quedó Jeroboam con 10 tribus. En el sur, donde está Jerusalén, se queda Judá, solamente 2 tribus, que es Judá y... ¿quién recuerda la otra? No la recuerdo en este momento, creo que Benjamín, una tribu muy prominente como Judá y una tribu que históricamente era pequeña. Recuerden que en Jueces capítulo 20 y 21 casi exterminan la tribu de Benjamín por algo que ocurrió muy maluco allí con una mujer que partieron en pedazos. Casi exterminan a estas tribus, pero esta tribu y Judá se quedan como un reino en el sur, capital Jerusalén, en el norte capital Samaria. Entonces cuando usted lea que el rey en Samaria está hablando del reino del norte, cuando usted lea que el rey en Jerusalén está hablando del rey del sur. Entonces todo esto es importante para la interpretación de estos textos narrativos. Luego podemos decir hay una parte de los profetas, tenemos un periodo de los profetas, digámoslo así, incrustado en esa historia mayormente del reino de Judá. Los profetas, entonces nosotros debemos entender, y ahí ya es trabajo, pues tarea y trabajo para cada uno de nosotros, entender cuáles son los profetas de antes del exilio, preexílicos, cuáles están durante el exilio y cuáles están después, post. ¿Por qué es importante saber esto? Los que estuvieron en la introducción del estudio de Zacarías, no sé si recuerdan quiénes estuvieron, hablábamos de esto, de que Zacarías, ¿en cuál grupo está? ¿Quiénes estuvieron? En los post-exílicos. Entonces entender esto nos ayuda a interpretar la historia de una manera muy diferente, porque aún Zacarías tiene parte de narrativa, no mucha, pero en un profeta como Zacarías también hay narrativa. Cuando estudiamos, por ejemplo, un profeta que tiene mucha historia, mucha narrativa histórica, que es Jeremías, ¿en cuál de estos grupos estará? Es interesante porque una peculiaridad de Jeremías es que es preexílico o exílico, depende cómo lo miremos. Recuerden que el exilio fue en 3 etapas: 506, 606, 597 y 586 antes de Cristo. Entonces Jeremías está antes del exilio, está durante el exilio y casi que está después del exilio. Y profetas como Isaías son preexílicos, Amós, Joel, Oseas son preexílicos. Durante el exilio está Jeremías, Ezequiel, que escribe en un campo de concentración a orillas del río Quebar, está Daniel, que escribe también desde el exilio, pero luego del regreso de muchos de los cautivos escribe Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces entender esto es importante para entender los relatos históricos que tienen estos libros, no muchos, pero los tienen, y para entender la historia de libros muy narrativos como Segunda de Crónicas, como Segunda de Samuel al final, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, que son altamente narrativos, ocurren más o menos entre algunos de ellos entre el exilio, como Segunda de Samuel y Segunda de Crónicas, y
Esdras, Nehemías, post-exílicos. Esther está más o menos también en ese periodo. Entonces es muy importante y eso nos ayuda a entender los textos narrativos. ¿Alguna pregunta, hermanos, perdón, hasta el momento, o algún aporte? Muy claro. Bueno, me alegra mucho porque eso nos ayuda mucho en la interpretación. Y pues cuando escuchamos una prédica, a veces los predicadores sueltan datos que, sabiendo esto, nosotros vamos a discernir. Sabiendo todas estas cosas podemos discernir muchas cosas que los predicadores no dicen, ¿cierto? A veces porque hay predicadores que son muy básicos, y otras veces porque hay predicadores que sueltan cosas difíciles de discernir, y sabiendo esto nos ayuda también no solo a estudiar, a interpretar, sino también a escuchar. Bueno, algunas claves rápidamente para terminar, otras claves. Número 1, determinar el autor y la audiencia primaria para entender mejor el libro que estamos estudiando o el texto, determinar la época en que fue escrita y determinar el aporte de ese libro o de ese texto en toda la historia de redención. Eso es trabajo ¿de quién? Del estudiante. Determinar el autor, la audiencia primaria, es decir, a quién se escribió ese libro, a quién se escribió Génesis, por ejemplo. Por ejemplo, ¿saben a quién se escribió Génesis? ¿Quién la escribió? Moisés. ¿A quién se lo escribió? A esa generación que estaba en el desierto. Era importante que ellos conocieran su origen, de dónde venían y para dónde iban. Determinar la época en que se escribió y el aporte que ese libro hace en toda la historia de redención. Tener en cuenta que hay historias, hay leyes, hay instrucciones y hay cartas. Sí, en el Antiguo Testamento también usted se va a encontrar con cartas. Entonces, hermanas, eso era lo que quería mostrar el día de hoy. Si Dios lo permite, en la próxima clase vamos a estar viendo acerca de los textos proféticos del Antiguo Testamento. Ahí nos vamos a meter en Apocalipsis todavía. Textos proféticos del Antiguo Testamento. Y en el futuro miraremos también el Apocalipsis. Claves para entender y para estudiar Apocalipsis. Entonces, terminemos en una oración, hermanos.